Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos gratos de estar con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, y con un fuerte y cariñoso abrazo. Vamos a mirar en este proyecto de estudio que tenemos del gran conflicto, esta rebelión. Qué lindo que vamos a terminar con la redención, no nos vamos a quedar en la rebelión. Pero en el caso de Pablo, enfrentó esta situación. Pablo tenía claro la situación. Para él, esta relación con Cristo, su iglesia, lo hizo mirar diferente, pero no estuvo ajeno a la problemática del gran conflicto en sus escritos, en su andar, en su vida. Exactamente, así lo expresa en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bueno, Pablo tenía una relación muy íntima con Dios, había aprendido lo que significa realmente la muerte. Él estuvo muchas veces cercano a esa muerte, pero este texto da esperanza, da tranquilidad, porque las palabras que aparecen aquí son muy importantes. Por ejemplo, esto corruptible, pero antepone ahora la incorrupción. Mira qué interesante, ¿eh? Uh-huh. La incorrupción. Y esto que es mortal, esto que va a desaparecer, se transformará en algo inmortal. Son expresiones muy maravillosas de lo que Pablo está tratando de decirnos en relación al gran conflicto, no a la historia de Pablo y la iglesia, sino al gran conflicto que hay. Y cuando hablamos de gran conflicto, esto tiene que ver directamente con la lucha que nosotros tenemos contra el enemigo común, que es Satanás. Ahora, Pablo advierte contra las acechanzas del diablo, precisamente ahí en Efesios 6.1. Contra sus grandes engaños, habla en 2 Corintios 11.14, y aún contra sus poderes sobrenaturales, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Pero debemos recordar que la fidelidad de Cristo asegura la eliminación de Satanás y el fin del gran conflicto. Ahora, Pablo, hablando a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 en adelante, enfrenta esta problemática del gran conflicto. Y yo les invito, amables oyentes, a quienes escuchen nuestro programa y a quienes estudien estas lecciones, que vean siempre la relación, porque el tema es el gran conflicto, no es la historia de Pablo, sino el gran conflicto, cómo él está enfrentando esto. Y miren lo que dice cómo lo enfoca. Mire cómo dice el versículo 2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjate, este texto es muy claro en decir de que en realidad la consecuencia del pecado viene desde Edén. Allí cayó nuestros primeros padres, y la consecuencia ha venido arrastrándose hasta hoy día, hasta la humanidad. Plantea esta problemática Pablo aquí en el tema del gran conflicto. Por un hombre entró. Y luego en el versículo 13 él añade lo siguiente: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto lo hemos conversado varias veces acerca de... Hay quienes piensan que la ley comienza ahí en el Sinaí. Eso no es verdad. Bueno, aquí Pablo está haciendo todo lo contrario. Exactamente. Ahora, tenemos que considerar de que la ley es eterna, así lo dice la Escritura. La ley ha existido siempre. No es un asunto de que haya comenzado en algún momento, porque como tú lo leíste, en el Edén, luego que ellos pecaron, esto pasó a ser algo que estaba dentro de las personas, dentro de Adán, de Eva, de sus hijos. Y cuando Caín mató a Abel, él cometió pecado. Si no hubiese habido ley, no habría habido pecado, él no habría cometido ninguna falta. Ahora fíjate lo que dice el verso 19 del mismo capítulo 5 de Romanos. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Bueno, esta misma idea viene planteando Pablo en sus escritos acá en Romanos. Fíjate el versículo, estoy leyendo aquí, el versículo 15 de lo que está planteando, que está relacionado con lo que tú leíste ahí en el versículo 19, dice, pero el don, porque ha hablado del pecado que entró, que ha hecho estragos, pero hay un don, hay un regalo, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y aquí coloca el nombre, Jesucristo. Y ese es el nuevo Adán que nos ha dado la opción de ser vencedores, porque Él venció en el mismo lugar, en la misma condición, quizás más desventajosa todavía, porque Dios, Jesús que vino, nos dio el ejemplo de que se puede andar en los caminos correctos. Pero está presente el conflicto, no está ausente. No significa que cuando nosotros, por ejemplo, aceptamos al Señor, ahora el conflicto desaparece. Ahora, no es así. Hay quienes dicen que Jesús no podía caer. Bueno, si no podía caer, entonces no era igual que nosotros. Que ahora, no tenía la tendencia que tenemos nosotros, quizás, pero la posibilidad de que él hubiese caído estaba. Porque dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿no? Pero no cayó. Entonces él nos dejó ejemplo. Porque fíjate qué ejemplo sería si nosotros dijéramos, pero es que no podía caer. Entonces no es igual que nosotros. Tú no puedes compararte a un niño pequeño en cuanto a levantar un bulto, ¿no? Pero sí a una persona que tenga el mismo físico, en fin, que sea igual a ti, ahí podrían a lo mejor medir fuerzas, pero con un niño pequeño no. Entonces aquí nosotros vemos que Cristo venció donde Adán fue vencido. Cristo recuperó lo que Adán había perdido. Ahora, estaba expuesto a pecar, ¿cierto? O sea, estaba en la condición nuestra, pero él venció donde Adán no pudo vencer. Pero hay una cosa, un detalle que quizás es bueno reflexionar, y lo voy a decir así: Cristo en realidad no podía pecar. Entonces suena extraño porque dice, bueno, no podía o podía. El problema es que en qué condición Cristo no podía pecar es la misma condición que se nos ofrece a nosotros para que no pequemos. Ah, claro. ¿Entiendes? Entonces uno cuando dice esta frase, es cierto, él tenía la posibilidad de pecar, pero no podía. Pero no ¿por qué no podía? Yo recuerdo una vez, profesor de teología, hablando de este tema, me dijo, mira, para Cristo el pecado era como rayar el vidrio. O sea, no la hacía mella, me dice, no. Pero ¿por qué no la hacía mella? Esa es lo que uno tiene que investigar. Porque él estaba tan cerca del Padre, dependía tanto del Padre, que el pecado no hacía nada en él. El secreto. Ese es el secreto. Una esa es la gran diferencia. Muy estrecha con el Padre. Y eso es lo que el Señor vino a enseñarnos. Y recuerda, en una oportunidad el Señor dijo que ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Creo que era más que el ejemplo que dio ahí en la última cena. Creo que podríamos decirlo de toda su vida. En toda su vida Él nos dio ejemplo, y nosotros, si hacemos lo que Cristo hizo, seremos vencedores. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así lo dice Romanos 5:8. Ponga su nombre allí y reclame esa promesa para usted. ¿Qué esperanza le da? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.